Mi hermano subió a sus 2 hijos a un taxi, los mandó a mi casa, una casa que yo había vendido 4 meses antes, y él ni siquiera lo sabía. Lo que pasó esa tarde de lluvia terminó con mi hermano esposado en el aeropuerto y con mi propia madre deslizando un papel sobre la mesa de la cocina, pidiéndome que jurara una mentira. Esta es esa historia. Me llamo Ximena Cordero. Tengo 34 años y mi trabajo es calcular el precio del desastre antes de que llegue. Trabajo en el piso 12 de una torre de cristal en Guadalajara, en Grupo Asegurador Meridiano. Casas, negocios, accidentes, yo le pongo número a la tragedia. Los clientes me pagan muy bien por eso. Mi familia lo tuvo gratis durante 30 años y nunca supieron que yo era su cuenta más grande. Yo era la que tenía las llaves de repuesto, la que recogía a todos del aeropuerto a medianoche, el préstamo sin fecha de pago, el cuarto de visitas que nadie pedía, solo se anunciaba. Cuando el coche de mi papá se descompuso, yo lo pagué. Cuando a mi hermano Rodrigo le rechazaron la tarjeta en la farmacia, la mía funcionó. Eso no era cariño, era infraestructura. Nadie le agradece a un puente, solo lo cruzan, y se enojan el día que cobra peaje. En mi familia, uno nunca fue una respuesta, era el inicio de una negociación. Aprendí la regla a los 12 años, paraba en la puerta con el inhalador de mi hermano en la mano porque Rodrigo, de 15, lo había olvidado otra vez. Mi mamá me besó la frente y me dijo mi pequeña gerente. Fue lo más bonito que me dijo ese año. A los 28 años compré una casa en la colonia Providencia. Fue mi prueba de que yo existía como persona y no solo como función. Duró mía casi un año. Después mi mamá pidió una llave por si acaso. Después Rodrigo sacó una copia por comodidad. El cuarto de visita se volvió el cuarto de mis sobrinos y mis sábados se volvieron horarios de entrega. El día de Acción de Gracias pasado, 5 personas se instalaron en mi casa 9 días, y cuando pedí mi casa de vuelta, mi mamá dijo, sin levantar la vista de su café, una casa tan grande para una sola persona. Dios te la dio para compartirla. Todos rieron. Esa risa cómoda, la peor. Ahí decidí algo que nadie sabía. Llamé a mi amiga Carmen, agente de bienes raíces, y le dije, quiero vender, sin letrero, discreto. En 3 semanas trajo un comprador, el coronel retirado Salvador Treviño, 61 años, viudo, 32 años en el ejército mexicano. Firmamos en marzo. Me mudé a un departamento a 25 minutos de distancia, y le dije a mi familia que la casa estaba en remodelación. Nadie preguntó. Nadie inspecciona un recurso, solo asume que ahí va a seguir estando. Como el agua. Como yo. En el cierre, el coronel me hizo una sola pregunta que no venía en ningún formulario. ¿Algo que deba saber de la casa? Le dije la verdad más honesta que tenía. Mi familia cree que esta casa todavía les pertenece. Si alguien llega, usted no les debe nada. Él asintió una sola vez. Yo no sabía todavía cuánto iba a costar esa frase. A mediados de junio sonó el teléfono. Rodrigo, sin saludar, adivina quién se va a Cozumel. Un crucero de aniversario, 7 días, ya pagado, sin reembolso. Entonces los niños se quedan contigo, dijo, y se rió, como siempre, para que objetar me hiciera la aguafiestas. Miré mi calendario. Mi examen para directora de riesgos era esa misma semana. Dije, no. Solo eso. Sin disculpa, sin buscarle niñera como siempre había hecho. El silencio en la línea tuvo textura, como una máquina atascada con una moneda que no reconoce. Le mandé el mismo mensaje 3 veces, por escrito, con fecha. El 26 de junio. El 1 de julio, con mi fecha de examen incluida. El 5 de julio, la versión final, no voy a cuidar a Camila y a Mateo. No planeen conmigo. Consigan una guardería con licencia. Esta es mi respuesta final. Su respuesta completa fue un pulgar arriba amarillo. Y después, silencio. 6 días de silencio. Y en mi familia, el silencio nunca fue paz.
Siempre fue inventario. El sábado, el día que Rodrigo abordaba el crucero, llegó con una tormenta encima. Yo estudiaba en modo encierro total, el teléfono guardado en un cajón. Al mediodía lo abrí. Un mensaje de las 7:41 de la mañana: los niños van en un taxi para tu casa. Estoy abordando. Nos vemos en una semana, eres la mejor, hermana. Después, llamadas perdidas. Después, un número que mi teléfono marcó como policía de Jalisco. Aquí está el detalle que no puedo olvidar: el taxi salió a las 7:38. El mensaje me llegó a las 7:41. Me avisó 3 minutos después de que las puertas ya se habían cerrado. Eso no es un descuido. Eso es asegurarse de que la respuesta ya no importe. Camila, de 9 años, y Mateo, de 6, con su dinosaurio de peluche, llegaron empapados a la puerta de la casa que fue mía. Tocaron el timbre. Se abrió la puerta y no era su tía. Era un hombre alto de pelo gris que ellos jamás habían visto. Mateo preguntó lo único que importaba: ¿dónde está mi tía Ximena? El coronel Treviño no cerró la puerta. Lo secó, les dio galletas, hizo una ronda de preguntas como si fuera una misión: nombres, edades, contactos. Llamó al papá, buzón de voz. Llamó a la mamá, buzón de voz. Camila no sabía el número de sus abuelos de memoria, y no tenía el mío. Después de 20 minutos exactos, el coronel hizo la única llamada que mi familia jamás vio venir: no al número de emergencias, al de la policía municipal, sin sirenas. Tengo 2 menores no acompañados en mi domicilio. Los padres no están localizables. Los niños están seguros conmigo. Necesito un oficial y trabajo social. Sin prisa. Ese fue el llamado que 30 años de mí, absorbiendo cada golpe por esta familia, jamás habían dejado que sonara. A mediodía me llamaron. Una voz de mujer: señora Cordero, habla la detective Sandoval. ¿Conoce a Camila y Mateo? Dije que sí. ¿Están seguros, en la calle donde usted solía vivir? Creo que debería venir. El piso se movió en silencio bajo todo lo que yo tenía. Manejé hasta mi antigua casa bajo la lluvia. Mateo corrió y se me pegó a las piernas como el clima mismo. Camila me revisó la cara primero, como calculando si yo era otra adulta más que había que manejar, y después se recargó en mí sin decir nada. La detective Sandoval preguntó la pregunta que dividiría el resto de mi vida en un antes y un después: señora, ¿usted esperaba a estos niños hoy? Ahí estaba la salida. Un sí y todo el aparato policial se apagaría en el acto. Miré la trenza mojada de Camila. Recordé mi último mensaje, dormido en mi teléfono. Dije, no. Rechacé 3 veces, por escrito. La detective anotó sin levantar la vista. Esa noche, con hamburguesas de queso y caricaturas en un departamento que mi familia no sabía que existía, Camila me preguntó lavando los platos, sin mirarme: ¿por qué no nos dijiste que te habías mudado? Y después, sin crueldad, como quien recita un hecho: mi papá dice que tus no son solo tu manera de calentar antes de decir que sí. 2 días después, cuando el crucero llegó a puerto, mi hermano encontró 19 llamadas perdidas. Me llamó a mí primero. No preguntó si sus hijos estaban bien. Preguntó: ¿qué hiciste? Le contesté: deberías intentarlo antes de aterrizar. Detrás de él, escuché a Fernanda, su esposa, gritando: ella nunca dijo que sí, Rodrigo. Nunca dijo que sí. Llegó a México directo a una orden de aprehensión: abandono de dependiente menor. Esa misma tarde, mi mamá vio la camioneta del coronel en la que fue mi entrada y me llamó desde la calle. En 2 frases resumió toda la mitología familiar: vendiste la casa. Dejaste que un extraño arrestara a tu hermano. En un solo aliento, vender mi propia propiedad se volvió traición, y un coronel retirado contestando su propia puerta se volvió mi cómplice contratado. El grupo familiar de WhatsApp se llenó de 84 mensajes esa noche.
Ni uno preguntaba si Camila había dormido bien, si Mateo tenía miedo. Los niños no eran la historia. Los niños eran atrezo en la historia de lo que yo le había hecho a Rodrigo. El domingo siguiente, mi mamá me invitó a tomar café, solo nosotras. Sobre el mantel bueno, entre el azucarero y un plato de pan dulce, había un documento de 3 páginas con una pestaña marcando dónde debía firmar. El abogado de Rodrigo había encontrado la salida, y la salida era yo. Si yo juraba que habíamos acordado que yo cuidaría a los niños esa semana, y que simplemente hubo una confusión, los cargos se desvanecían. Solo necesitaba jurar, bajo protesta de decir verdad, 2 mentiras, que yo había dicho que sí, y que el secreto que guardé para sobrevivir había sido la negligencia que causó todo. Mi mamá empujó el papel con 2 dedos, suave, como quien empuja un regalo, una firma, mi amor. Puedes arreglar toda esta familia con una sola oración. Casi firmo. 3 noches después, a las 3 de la mañana, empecé a escribir la versión donde yo cargaba con todo, porque llevo haciéndolo desde los 12 años. Después abrí mis mensajes y leí mi propia respuesta del 5 de julio. Y esa madrugada, mi cerebro de analista de riesgos habló más fuerte que mi culpa. Sus cargos eran menores. Mentir bajo juramento en México es un delito grave. Me estaban pidiendo cambiar una posible libertad condicional para él por una posible sentencia de prisión para mí, y llamarle a eso familia. El domingo de la reunión familiar, 11 personas ya estaban sentadas cuando llegué. Los álbumes de fotos abiertos sobre la mesa. Rodrigo, con camisa planchada, seguro elegida por su abogado, leyó una disculpa de su teléfono que terminaba en: sabíamos que ibas a decir que sí. Así eres tú. El cuarto murmuró de acuerdo, cálido como una iglesia. No levanté la voz. Saqué mi teléfono y leí las fechas en voz alta, como quien cita evidencia. Esto lo mandé antes de que él comprara el taxi. La detective lo tiene. La fiscalía lo tiene. Mi mamá cubrió el documento con la mano, como protegiendo una vela, y gritó, en una voz que nunca le había escuchado, una oración: Ximena. Puedes arreglar todo esto con una oración. Ahí estaba, la tesis completa de mi familia, dicha en voz alta por fin. Cualquier destrozo, del tamaño que fuera, y la reparación siempre era una frase más de mí. Me puse de pie. Llevo haciendo cuentas toda mi vida. Sé exactamente lo que voy a perder hoy, y no voy a firmar. Tomé mi bolso. Mi mamá, con la voz más fría que jamás le escuché, dijo: si cruzas esa puerta, no vuelvas ningún domingo. Me detuve en el marco de esa puerta, la única que nunca fue mía del todo, y contesté la verdad más honesta de mi vida: lo sé, mamá. Ya lo tenía calculado. Y salí. Al día siguiente, en la fiscalía, confirmé mi declaración completa, fechas, capturas de pantalla, 3 negativas por escrito. Cuando me preguntaron si quería agregar algo, dije: no vine a hundir a mi hermano. Vine a negarme a mentir por él. Son trabajos distintos, y renuncié a los 2. En el estacionamiento, abrí el grupo familiar de WhatsApp una última vez y presioné salir del grupo. Sin discurso, sin despedida. 30 años terminaron con un solo toque, más silencioso que un mensaje llegando. Rodrigo aceptó un cargo menor, probaschen, un curso de crianza, horas de servicio comunitario. Conservó la custodia. Mis papás pagaron sus honorarios legales, casi el equivalente a lo que yo había ahorrado en 2 años, y eso, incluso ahora, sigue rompiéndome un poco el corazón, porque el reflejo nunca murió. Siempre lo van a rescatar. Solo perdió una dirección. Y yo abrí, en silencio, 2 cuentas de ahorro para la universidad, una para Camila, una para Mateo, con parte del dinero de la venta de aquella casa que mi mamá llamaba de todos. Fernanda es la única que lo sabe, con una sola condición mía: mis padres nunca se enteran. Porque el día que se enteren, deja de ser un regalo y se vuelve otra cuenta que cobrar. Los sábados por la mañana, ahora, tomo café en un porche en la colonia Providencia que ya no es mío,
con un coronel retirado que jamás me deja darle las gracias más de una vez. Yo solo abrí la puerta, dice, y sigue meciéndose. Pasé mi examen en agosto. En la puerta de mi oficina dice directora de riesgos. Y lo primero que colgué en la pared no fue nada de mi antigua casa. Fue un dibujo que hizo Camila con crayones, un porche bajo la lluvia, y un monito sosteniendo un paraguas sobre dos más pequeños. Mi teléfono se queda callado casi todos los fines de semana. Antes, ese silencio me hubiera hecho entrar en pánico. Ahora, el silencio es solo silencio. Un no, por fin, en reposo. Esto es lo que entendí, y me costó todo aprenderlo. A mi hermano nunca lo dejaron fallar, por eso nunca aprendió a sostenerse solo. Y a mí nunca me dejaron soltar, por eso nunca supe que tenía permiso de hacerlo. La familia, resulta, nunca fueron las personas que comparten tu sangre. Familia es quien escucha tú no la primera vez que lo dices, y quien prefiere quedarse contigo bajo la lluvia antes que mandarte a ella sola. Si en tu vida alguien trata tú no como el inicio de una negociación, que esto sea tu señal para dejar de negociar.